Bendición para todos. En esta hora quiero exponer un poco acerca del tema de la Torá. Hace parte del curso Árbol de la Vida versus Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. Vamos a hablar de Cristo y la Torá. Por allá el Cristo dijo que Él era la Torá viviente. Por lo tanto, vamos a comprender bien esta idea de Torá y Cristo para poder tener una apertura de conciencia y poder abrirnos a una visión más amplia de lo que es realmente la espiritualidad y la búsqueda divina. Entonces, en su esencia, la Torá no es un libro escrito. Por allá en uno de los evangelios apócrifos, el Cristo le dice a ciertas personas enfermas que tienen que conocer la Torá, y ellos le dicen que han seguido las leyes de Moisés. El Cristo les dice que eso no es Torá y que eso tampoco lo escribió Moisés. La Torá es algo diferente a lo que conocemos hoy tradicionalmente como Torá. La Torá es la Biblia, el Tanaj, el Pentateuco es un libro místico o espiritual de la cultura judía, mas no tiene nada que ver con decir que es la palabra de Dios como algo divino en sí mismo, como si él mismo hubiese escrito, no. Cada cultura tiene un libro sagrado, hasta allí es válido. Entonces, Torah, Yará, que significa instrucción o enseñanza, tiene un sentido más profundo relacionado con la palabra Or, que significa luz. Por lo tanto, debemos entender la Torah. El Cristo dijo, yo soy la luz. Torah, en su sentido más profundo, también tiene que ver con luz. Yo soy la luz. La Torah y el Cristo son lo mismo. Torah y Cristo, igual. Cristo, Torah, lo mismo. Entonces, la Torah o el Cristo es la luz primordial o esa vibración cósmica, yo le llamo, que precedió a la existencia material y que se utilizó como plano arquitectónico del universo. Adohai, Adohai, el Zohar nos enseña que desde antes que el mundo existiera, la Torá ya era un fuego blanco sobre un fuego negro o viceversa. La Torá ya era un fuego negro sobre un fuego blanco. La Torá la debemos entender como la emanación pura de la inteligencia divina o el Cristo. Es la primera emanación que hubo de la inteligencia divina. Es una emanación vibratoria, más allá del tiempo y el espacio. Cuando Cristo dice, yo soy la Torá viviente, Él nos está refiriendo a un texto que fue escrito por hombres. Se está refiriendo a esa conciencia crística, a ese estado vibratorio que transformó la luz o la energía en materia. Y a eso se le conoce como la vibración primordial encarnada en esta realidad material. Por allá dice Juan, el Evangelio, que el verbo se hizo carne, se tabernaculizó y habitó entre nosotros. El verbo, el Cristo, la Torá son sinónimos o son palabras para expresar la misma idea, la conciencia crística que habita en toda la realidad. La Torá habita en toda la realidad. En otras palabras, la Torá es el código del árbol de la vida. El árbol de la vida es la estructura por la cual toda la energía se transformó en materia. La energía que estructura la existencia en todos los planos del ser. Entonces, hablar de Torah es hablar del código genético que trajo a existencia todas las cosas, de la vibración primordial que trajo a existencia todas las cosas. Hablar de Torah es hablar de la conciencia Cristo. La Torah
está formada pues por letras hebreas. Ahora, ¿por qué se conocen como letras hebreas? Letra o hebreo significa el que pasa de un lugar a otro. Se le conocen como letras hebreas cuando el verbo, el Cristo o la Torá comienza a moverse dentro de algo que en geometría sagrada se conoce como el dodecaedro en medio del tubo toro. Tubo toro o toro es relacionado con Torá, que ese es el plano de la creación. Eso se profundiza mucho más en geometría sagrada. Entonces, cuando el Cristo o la Torá comienza su proceso, en sus movimientos, en la geometría sagrada ese movimiento se le conoce como la espiral áurea. Al proyectar va creando ángulos y esos ángulos comienzan a proyectar una imagen, por eso se llama OT, que es una señal, una imagen, para hablar de letras, que al girar en diferentes grados va formando la energía en un estado material diferente. Hebreo significa pasar de un lado a otro, en este caso pasar de la luz a la materia, por eso se le conocen como letras hebreas, imágenes que transforman o pasan de la luz a la materia. Todas las letras hebreas están relacionadas con los aminoácidos esenciales. Eso hace parte del curso Árbol de la Vida versus Árbol de Conocimiento del Bien y del Mal. Hablar de las letras hebreas es hablar de los aminoácidos esenciales que hay en el cuerpo humano. 21 aminoácidos esenciales y con el código genético, que es la Aleph, se forman las 22 letras o los 22 aminoácidos esenciales. La letra Aleph, si usted mira la estructura del ADN, es idéntica a la estructura de la letra Aleph. Aleph es nuestro ADN. Entonces, cada letra que estamos hablando, que forman la Torah, se combinan para dar origen a la estructura material. Los aminoácidos se combinan para dar estructura al cuerpo, como es arriba, es abajo, perdón. Entonces, las letras hebreas no son meros símbolos, sino que son frecuencias energéticas vivas. En este sentido, la Torah es el ADN cósmico y ese ADN cósmico es el mismo ADN que tenemos nosotros. Digamos que arriba son letras hebreas y acá abajo son aminoácidos. Allá arriba son, en los mundos superiores, son imágenes, vibraciones, y acá son aminoácidos. En el mundo cósmico son vibraciones, en el mundo micro son aminoácidos. Entonces, entender las letras hebreas como fuerzas vivientes, entidades de energía pura que estructuran la realidad. Los aminoácidos estructuran nuestro cuerpo. Cada letra es una frecuencia, un canal que manifiesta diferentes aspectos de la luz infinita. Entienda cada letra mejor como nivel de vibración. Jansen, el Cristo dijo, yo soy Aleph, yo soy el Tab. Todo llega a lo mismo. Las letras hebreas surgen, vuelvo y te repito, a partir del movimiento del espiral áurea, que es la vibración, que es el Cristo, que es la Torah, y van formando imágenes. Se mueve de tal forma porque el dodecaedro lo limita, se mueve de tal forma y esas proyecciones angulares van creando una señal, una imagen, que se le ha llamado letras hebreas, porque pasaron de la luz a transformarla en materia. Entonces, cuando la Torá
Estudiar la Torá, perdón, no es leer ese libro que tenemos allí, sin ánimos de herir susceptibilidades y sin ánimos de eh, ir en contra de la doctrina que tú profeses. Estas enseñanzas, estos cursos son para personas que quieren ir mucho más allá de la realidad que hasta el momento se nos ha enseñado. Entonces, estudiar la Torá no es leer palabras, no es saber qué dice Génesis 1:1, no es saber qué dice Levítico 3:10, no. Y no tiene que saberse ese libro pensando que está estudiando Torá. Cuando hablamos de estudiar Torá, es aprender a descifrar los códigos de la existencia. A eso se refiere cuando se habla de estudiar Torá, descifrar los códigos de la existencia. Cuando la Torá se revela en el alma, cuando despierta esa conciencia de Cristo en nosotros, ya entendemos que eso es un texto, un libro sagrado como libro sagrado de cualquier cultura que tiene un contenido valioso. Pero yo siempre insisto, Nuevo Testamento, entender el Pentateuco es bien complejo porque habla de un Dios criminal, habla de un Dios que manda a matar, habla de un Dios sanguinario, habla de un Dios que le dice al pueblo de Israel que maten a todos, pero que se queden con las niñas. Levíticos, ¿quién lo puede comprender? Si no es por el Zohar que trae luz a esos textos, y aún así el Zohar también está muy codificado, y aún así es un texto judío que aún así preserva tradiciones propias del judaísmo. Entonces debemos tener cuidado con eso. Vuelvo e insisto, es judío. Quien quiera ser judío, que lo sea. Quien no lo es, no tiene por qué serlo para ser espiritual. Entonces debemos tener presente eso. Como he dicho en diferentes ocasiones, si los españoles no hubiesen venido a nuestras tierras, la Biblia no hacía parte de nuestras vidas. Teníamos como textos sagrados las tradiciones de nuestros ancestros indígenas. Nuestras tierras americanas son pueblos indígenas que también tuvieron sus textos sagrados y se conectaban con la divinidad. Entonces hay que abrir un poco la mente para poder comprender y para poder crecer. Entonces, cuando la Torah vive en nosotros, deja de ser un texto. Ahora, vuelvo, insisto, no quiere decir que no tenga un papel importante en la tradición y en el crecimiento. De algo sirve, de algo sirve. Pero estudiar Torah no es leer ese libro. Estudiar Torah es comprender los códigos, descifrar los códigos del universo, de la existencia. Entonces, vuelvo y repito, cuando la Torah se revela en nosotros, cuando la Torah cobra vida, cuando el Cristo cobra vida en nosotros, deja de ser un simple libro y se convierte en una experiencia directa de unidad. Todo lleva a la unidad. No se trata de acumular información. No se trata de que usted sepa todos los versículos de la Biblia. Eso no es estudiar Torah. Se trata de conservar la unidad. Se trata de comprender los códigos de la existencia. Se trata de sintonizarse con la vibración oculta de las palabras. De eso se trata estudiar Torah, sintonizarse con la vibración oculta de las palabras. Las palabras, dice el Zohar, que las palabras que están escritas allí en el Pentateuco son el ropaje de asuntos espirituales. ¿Quieres conocer la Biblia? Dice el Zohar. Quítale el ropaje, no te quedes con la ropa. Si tú quieres intimar con tu pareja, deben quitarse la ropa para poderse conocer. Es igual con ese texto sagrado, con la Biblia. Quítele el ropaje, quítele el ropaje. La mejor forma de quitarle el ropaje es poder comprender la mística del Nuevo Testamento. Punto. Entonces, cuando Cristo habla,
Él no está hablando de sí mismo como una figura histórica. Cuando Jesús habla, Él no está hablando síganme a mí, al hombre, sino que está hablando de la conciencia crística a través de Él. Cuando Él dijo, yo soy la Torá viviente, Él estaba revelando una verdad cósmica. Él no está hablando que sígame a mí humano, no. Está hablando de la conciencia crística a través de Él. Se humaniza por unos momentos una realidad intangible para que se pueda comprender. Entonces, cuando el Cristo dice, yo soy la Torá viviente, está revelando una verdad cósmica. La conciencia crística es la manifestación plena de la Torá, o viceversa. La Torá es la manifestación plena del Cristo. Es lo mismo. La conciencia crística y la Torá son la encarnación del árbol de la vida en su totalidad. Es la vibración, Torá y Cristo es la vibración primordial que materializó la luz. No estamos hablando de un libro y ni estamos hablando de un hombre, estamos hablando de energías y de estados vibratorios. El Cristo y la Torá es el estado vibratorio primordial que trajo a existencia lo que hoy vemos. Es el puente, la Torá y el Cristo es el puente entre lo infinito y lo infinito. Pero el Cristo dijo, quien me ve a mí, ve al Padre que me envió. Quien me ve a mí, ve al Padre que me envió. En la mística se nos enseña que la Torá está viva en cada alma y tiene una porción de ella en su interior. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la conciencia crística, de la Torá, nuestro ADN. Cuando Cristo dice que Él es la Torá viviente, estaba indicando que quien se alinea con esa conciencia regresa al estado primordial, al jardín del Edén. Quien se alinea con esa frecuencia de la Torá viviente, el Cristo, regresa a su estado primordial, regresa nuevamente al Edén. Entonces, la caída del hombre, como tradicionalmente se conoce, no fue un pecado como tal, ni morder la manzana como se ha enseñado históricamente. La caída fue la aparente separación de la Torá como experiencia viva. Eso es la caída, la separación, la fragmentación de la unidad. Cuando el hombre percibe algo bueno y algo malo, hay fragmentación y hay separación de la unidad, de la Torá, del Cristo. Por lo tanto, la redención es el regreso a ese estado de unidad, donde la Torá no es aprendida, sino vivida. Por ahí Pablo dice que él comprendió los misterios cuando dejó que la Torá hablase por ella misma, no un libro, no un libro. La Torá, nuestro código genético. En nuestro interior, nuestro código genético, tenemos toda la información de los mundos superiores. Nuestro ADN tiene 12 capas, solamente se distinguen 2 en el microscopio. Hay 10 que le denominan chatarra porque supuestamente no tiene información, pero es allí en esas 10 donde está toda la información espiritual de cada uno de nosotros. Ahí está la historia de que las 2 casas y las 10 tribus que están exiliadas se refiere a las 10 capas de ADN que aparentemente no tienen información en el microscopio. Las 2 casas que permanecieron son las 2 capas que se pueden ver en el ADN. Ese es el misterio de del supuesto exilio. Está hablando de nuestro ADN, no está hablando de tribus de Israel que no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Nadie tiene que irse a vivir a Israel porque es la promesa, eso es falso. Ir a Israel es ir a nuestro Cristo, a nuestra conciencia crística y despertarla y vivir por ella. Despertar la conciencia crística no es diferente a estudiar Torah o al despertar la Torah en cada ser. Ambos son expresiones de la misma realidad. Moisés no recibió Torah, Moisés no escribió ningún libro,
No me creas nada de lo que estoy diciendo hasta el momento, por favor. Simplemente escucha, saca conclusiones, si te sirve, tómalo, si no, hazlo a un lado. Tampoco pase de pronto a dar un comentario negativo por algo que en el momento no es idóneo para ti. ¿Ok? Si no resuena esto contigo, pásalo a un lado. Si te sirve, tómalo y a partir de aquí comienza a indagar y comienza a investigar mucho más. Y no te olvides de pasar por nuestro sitio web si quieres aprender mucho más mística en mayor profundidad en nuestros cursos. En la descripción te dejo el enlace. Moisés no lo recibió y por supuesto no escribió ningún libro. Toda esa energía cósmica fue absorbida en su ser. Eso nos enseña una verdad que ocurre en nosotros. Toda esa fuerza cósmica está en nuestro ser. Moisés se convirtió en un canal de la vibración pura. La conciencia de Cristo es la vibración pura y nosotros debemos ser ese canal para esa vibración. Entonces, por lo tanto, debemos dejar que esa Torah, como dice Pablo, hable por sí misma y absorber toda esa vibración y ser un canal de ella. Ser cristiano no es andar diciendo Cristo le ama. Ser cristiano es dejar que la vibración crística que transforma la energía en realidad se manifieste en unidad. Donde no hay unidad hay fragmentación y la fragmentación no hace parte del todo, porque si el todo se fragmenta deja de ser el todo. Entonces, la Torah no se estudia, se despierta a través de las meditaciones, a través de los mantras. El recitar yo, hey, bajé, eso es un mantra, no se escandalice, porque piensa que porque escucha mantra en otro lado, entonces es algo malo. Repetir baja y va, eso es un mantra. Repetir el anabejoa, eso es un mantra. ¿Sí? Los mantras son importantísimos. En YouTube y en mi canal tengo música de los mundos superiores, en el cual hice yo, hey, bajé por medio del piano, para que lo puedas escuchar, para dormir, para meditar, que va a comenzar a hacer que tus vibraciones comiencen a crecer. Entonces, la Torah no se estudia en un libro y no tiene que levantarse en la madrugada a estudiarlo. Esas son doctrinas religiosas. Y de pronto me estaré metiendo en inconvenientes al decir todo este tipo de cosas. Pero pues tampoco puedo quedarme callado. Hay unos que me escucharán y aceptarán y otros que me rechazarán. Pero mi misión es traer la información. Si te sirve, tómala. Si no te sirve, déjala. La Torah no se estudia, la Torah se despierta, la Torah no se aprende. Usted no necesita saber qué dice Éxodo 3:10, usted no necesita saber qué dice eso. La Torah se experimenta. ¿Y cómo se experimenta? Aquí en esta dimensión física. Es allí cuando aprendemos Torah. Es allí cuando aprendemos a amar, que es el principio fundamental. El amor es la base de todo. También tenemos el curso del amor y su misterio. El amor es la base. El amor es Dios. Dios es amor. Amor es Dios. Entonces la Torah no se aprende, se experimenta. La Torah no se lee, ni mucho menos de madrugada. Se convierte en el latido del alma. Se convierte en el latido del alma. Cuando dice, el Zohar dice que hay que estudiar la Torah en la madrugada, es un código para hablar de un proceso de transformación, de salir de la luz, de la oscuridad, para llegar a la luz. Es un estado transitorio, es el 3, unificar los opuestos. A eso se refiere cuando la Torah habla de la madrugada. La madrugada está entre la noche y el día, es el 3. La madrugada es el 3. Unificar la luz y la oscuridad, dejando que la Torah hable por sí
misma. Aquellos que logran penetrar en este misterio dejan de ver la Torá como un objeto externo, lo mismo que el Zohar. Y comienza, el Zohar es el esplendor de la luz del Cristo. Cuando el Cristo o la Torá se mueve por medio del dodecaedro, ese movimiento comienza a generar una luz, un esplendor, y ese esplendor es el Zohar. En Hebreos habla que el Cristo es ese esplendor de la gloria de Dios. Así que ese esplendor también habita en nosotros. Tampoco el Zohar es un libro ajeno. El Zohar también hace parte de nuestro código genético. Cuando transformamos, cuando caminamos, pues Cristo decía, ustedes son la luz. Nuestras acciones reflejan el Zohar. Volver al Edén, aquellos que penetran este misterio dejan de ver la Torá como un libro externo y comienzan a sentir su flujo dentro de ellos, como el néctar del árbol de la vida. Por allá dice los evangelios que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva es la Torá. Acá en el interior tenemos toda la información cósmica. Eso lo enseñé en la parábola del grano de mostaza. Volver al Edén no es un evento futuro. Es el despertar de la Torá o de la conciencia crística dentro de cada uno de nosotros. Es la restauración de esa conciencia crística. Es la plena manifestación de la luz infinita en el mundo. Eso es Torá, eso es Cristo. Quien viva esto, quien aprenda esto, sabrá que nunca hubo exilio. Son metáforas para enseñarnos verdades místicas. Que nunca hubo separación y que el árbol de la vida siempre estuvo dentro de él esperando ser descubierto. Vivimos en una ilusión y las doctrinas religiosas anidan más para esa ilusión. Entonces llegó el momento de despertar. Te dejo la descripción, el enlace para que pases a nuestro sitio web. Nuestro instituto, tenemos 6 cursos disponibles de mística, que más que cursos donde recibirás información, vas a vivir una experiencia mística que te va a transformar y que va a llevar tu nivel de conciencia a un nivel superior. No hablo como dice Pablo, como si lo hubiese alcanzado todo. Yo soy un caminante más, pero que tengo un poco de intuición acerca de lo que es realmente la espiritualidad y no lo es. Bendición para todos, un abrazo. David Pretel, un amigo. Alguna duda, algún aporte, pueden dejarlos en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con aquellas personas que tú sabes que de pronto le interesan estos temas para que esta realidad llegue a muchísimas más personas. Un abrazo, bendiciones.